Bienvenidos a un nuevo capítulo en el que seguimos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Enchulame la Cámara, un emprendimiento de alquiler de equipos de filmación fundado por Julián Misraji en el año 2017. Con perseverancia fue expandiendo su negocio para llegar a otros terrenos. Acompáñennos que juntos vamos a seguir su camino al éxito. Bueno, Julián, contame cómo eras de chico y cuándo te diste cuenta que tenías esa fibra de emprendedor. Me di cuenta cuando ponía a mi hermana a trabajar en emprendimientos que armábamos, ya de muy chico, quizás a los 8 años míos y ella con 5. Armábamos, por ejemplo, me acuerdo que redactaba un diario a mano con las noticias del día, todo escrito con una caligrafía muy infantil y se lo vendíamos a mi mamá. Ahí quizás fue un punto de darme cuenta. O sea, ya eras jefe cuando eras chiquito, tu hermana era el empleado, y después, ¿qué más hacían así de ese tipo? De ese tipo, bueno, me acuerdo que una vez con una caja de una televisión que compramos, la pusimos sobre una patineta y la caja era como el interior y armamos como un micro. Entonces, con los amigos que veníamos, le hacíamos como si fuese un paseo en el micro y le cobrábamos. Y en un momento, ya de chico con interés por el cine, armé como un rollo, como si fuese un rollo de cocina, pero con papel A4 todos pegados, y armé una película de 70 metros de largo. Entonces la película eran imágenes de una ciudad, autos, aviones, trenes, cosas que me gustaban a mí a los 10, 12, 13 años. Menos, a los 8 quizás por ahí. Y ese rollo de un lado se desenrollaba, de otro lado se enrollaba y pasaba por una caja que era como un cine. Entonces yo sentaba a toda mi familia, le vendía los diarios, le vendía la entrada del cine y golosinas que compraba mi vieja, y armaba como el cine sin saber que iba a estudiar cine o iba a meterme en esa industria unos años después. ¿Cuándo te diste cuenta que el cine era lo tuyo? Bueno, mi viejo trabaja en televisión hace muchos años, entonces de chico me llevaba a los estudios, a las grabaciones, entonces me sentaba atrás y miraba y aprendía y me daban curiosidad las luces y los directores de cámara. Así que ahí empecé a tomar un poco de cariño y admiración por el rubro, hasta que un día él se abrió su propio estudio y ahí los dos sin saber nada, porque él siempre estuvo delante de la cámara con los programas que hacía. Y yo de espectador total, entre los dos emprendimos un camino de la nada misma, armar un estudio con rotación y clientes que anduvo muy bien. Ahí estaba de lleno metido en el rubro. Entonces empecé a estudiar dirección de cine en la facultad. Y ahí fue un poco quizás la dicotomía de tele o cine, que son dos mundos quizás distintos, o publicidad, que también apareció a la arista. Y ahí fui dándome cuenta que el audiovisual en ese momento era algo que me llamaba un montón la atención. ¿Cuándo empezaron esas ganas de querer hacer algo tuyo que tenga que ver con cine? ¿Cuándo fue esa semilla, ese gen que terminó siendo Enchulame la Cámara? Creo que siempre estuvo la faceta artística en mí, mezclada con la parte comercial, como el ejemplo de chiquito del cine, donde había un cine con arte y dibujos muy tiernos, pero también la entrada estaba cobrada y las golosinas se vendían. Bueno, en la facultad empecé a hacer mis primeros trabajos para videos de bar mitzvah y de casamientos. Le encontré una beta comercial que quizás antes no la veía. Era como de qué manera empezar a ganar plata de lo que a mí me gustaba hacer. Y bueno, un poco por error, ahí en la facultad, con una cámara que me había comprado para mejorar mi calidad de mis videos, un compañero me la alquiló y terminé armando la empresa de alquiler. O sea, ahí ya viste como acá hay algo para hacer. Sí, nació, en esa época estaba muy en el mundo de, mi viejo estaba en televisión con música, entonces estaba en ese mix y yo quería hacer sala de ensayo para músicos mezclado con algo audiovisual. Entonces el proyecto que tenía era sala de ensayo, hasta que fue mi primer alquiler de una cámara. Y me acuerdo la impresión el día que se la di a la persona y la persona me pagó. Sentí que estaba viviendo de rentas. Dije, che, esto es magnífico. Yo estoy acostumbrado a salir a trabajar, a filmar un casamiento 14 horas seguidas y que me paguen, y acá me están pagando lo mismo, solo por entregar algo y que me lo devuelvan. Dije, acá hay algo. Bueno, después de 7 años y con una estructura armada y un camino recorrido, me di cuenta que no es vivir de rentas para nada. Hay un montón de trabajo detrás, mucha gente metida con el propósito y mucha estructura, locales, sucursales, pero bueno, la magia del alquiler un poco sigue intacta también, ¿no? Pero no es algo tan sencillo como vivir de rentas con costo cero. ¿Cuántos años tenías cuando ocurre esa primera transacción donde vos decís, es por acá? Tenía más o menos 21 años en esa época y bueno, era todo
todo por descubrir sobre el mundo del alquiler. Y cuando arrancaste con esto, que fue empezando a crecer, vos todavía vivías con tu mamá. En esa época vivía con mi mamá, entonces, bueno, el primer alquiler que me hicieron fue en la facultad. Se empezó a correr la bola de que en esa época tenía esa cámara y los compañeros iban pasando el dato para hacer los trabajos prácticos de la facultad. Y me la empezaron a alquilar muchas personas, tuve que comprar la segunda cámara y en un momento los empecé a recibir en casa. Yo siempre hacía las entregas en la facu o a domicilio. En un momento los timbrazos de la casa eran desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana, de gente que venía a devolver, retirar equipos. Y bueno, mi vieja en un momento dice, basta, acá no podés tener tu propia empresa. Me acuerdo que hacía las entregas de los equipos en el palier del edificio, porque entregar un equipo no es toma, te doy y listo, sino que tiene cierto proceso de chequeo, mirar ciertas cosas técnicas de los equipos, de cómo funcionan. A veces hay que armarlos y podés estar hasta 40 minutos y todo ese proceso no los hacía arriba en la casa, sino en el palier. Entonces sucedía que los vecinos entraban y salían del edificio y había despliegues de cámara gigantes y todos miraban ya con mucho odio al final. Entonces en las reuniones de consorcio se hablaba siempre de ese tema. Claro. Y ahí mi vieja, entre los timbrazos y las molestias de los vecinos, me dice, tenés un mes para irte. Y así fue como emprendí el camino de la emancipación empresarial, digamos. Claro, ahí vino el ultimátum. ¿Cuántas veces sonaba el timbre de tu casa por día, promedio en aquel momento? Y podía sonar hasta 15 o 20 veces. El problema era los horarios, porque la gente sabía que era mi casa, sabía que yo siempre iba a estar, entonces no había un esquema de devoluciones de horario de oficina. El cliente decía, está a cualquier hora, y los rodajes a veces terminan a las 3 de la mañana, desarma, arma el camión y te lleva las cosas, y pueden ser las 5 de la mañana y he tenido timbrazos a esa hora. Y bueno, a la gente le explicaba por WhatsApp, por favor, no toques el timbre, avísame 15 minutos antes, y yo no había forma. Y bueno, pobre mi vieja, que al principio apoyó con muchas ganas y siempre apoyó con muchas ganas, pero digo, desde el emprendimiento de casa, en un momento era yo el desubicado que estaba infringiendo las reglas. En una época ella le hacía el descuic a los clientes, un cafecito cuando venían a alquilar los equipos y los recibía conmigo, así que era muy artesanal todo, pero cuando empezó a tomar cierta envergadura, bueno, nos dimos cuenta que el negocio se tenía que ir a otro lado. Se dio cuenta ella en realidad, yo no. Sí, ella vino y te dijo, me parece que es un buen momento para que te lleves todo esto. Digamos que lo dijo así. Claro, ¿dónde guardabas los equipos? O sea, cuando hacías todo esto, vos tenías todas las transacciones, pasabas por el palier del edificio, ¿y cuál era el depósito? Y el depósito era mi habitación, tenía pilas de cosas desordenadas, entre eso yo todavía seguía haciendo el experimento de tener una productora audiovisual, filmar casamientos, bar mitzvah, eventos, videoclips para bandas, los trabajos de la facultad en simultáneo, entonces la habitación mía era un enquilombado de cosas, computadoras para editar, a veces traía amigos míos a editar ahí, realmente hice un surpe de la casa y era muy desordenado y no daba para más, así que la pieza mía era todo menos una habitación para dormir. Los clientes venían en cualquier momento del día y la habitación de Julián se había convertido en un pequeño depósito. Un día su mamá le dijo que tal vez era un buen momento para mover sus cosas de ahí. ¿Cuál fue la solución que encontró? ¿Cómo sigue este emprendimiento? Bueno, la abuela se solidarizó con la causa, me prestó un departamento en Floresta, en el Bajo Floresta, que era la peor zona para hacer un emprendimiento audiovisual, porque todo estaba en Palermo y a la gente le quedaba lejos, pero era la única alternativa que teníamos y con mucho gusto la acepté y fuimos. Era un departamento de 3 ambientes, que en ese momento era inmenso para las pocas cosas que tenía la empresa, así que arrancamos ahí arrancó oficialmente Enchulame. Ahí fue una época de expansión absoluta con mucha pauta publicitaria y ya mi cabeza focalizada 100% en el negocio y sacándome de encima la idea de filmar cosas. Ya dejé el rubro de filmación. ¿Por qué el nombre Enchulame la cámara? Enchulame la cámara viene del programa Enchulame la máquina, un programa de MTV de los 90, donde un poco la idea era que alguien llevaba un auto, quizás en no condiciones tan favorables, y los enchuladores se lo mejoraban. Entonces un poco la analogía es hacer lo mismo con una cámara. Quizás un cliente viene con una cámara, con solo una cámara y nosotros le ponemos un lente, una luz, un trípode, entonces le enchulamos el rodaje. ¡Corten! Cuando un rodaje necesita ser salvado, puedes llamar a Enchúlame la cámara. Enchúlame la cámara. ¿Cómo haces crecer este negocio y que vaya tomando forma? Bueno, el negocio creció mucho a fuerza de publicidad de guerrilla. Iba yo a la facultad
ya los últimos meses que iba no hacía nada con respecto a cosas académicas. Me llevaba en la mochila 500 stickers de Enchulame y los pegaba en escaleras, baños, pisos, techos, aulas, pizarrones, en todos lados que podía pegaba el sticker que decía alquilá esta cámara a, en esa época eran 1000 pesos, que era un precio muy barato para la época, en competencia con las demás empresas de alquiler. Hice una plaga tremenda en mi facultad y a las semanas me acuerdo que los sacaron todos los stickers, la gente de limpieza los sacó. Entonces volví a la carga, de vuelta con la mochila, los 500 stickers, pero con Poxirra, con un pegamento, ¿no? Entonces iba con los stickers, los pegaba y les ponía pegamento en las esquinas para que no me los saquen. A la semana me los sacaban de vuelta, ya las paredes empezaban a ver rayadas. Ya rasqueteaban el sticker. Rasqueteaban el sticker con el pegamento. Volvía yo a la otra semana a la carga total, en vez de con 500, quizás con 1000 stickers, no solo con un pegamento, sino con una cinta para ponérsela arriba. Bueno, y así era como, acá la empresa tiene que crecer como sea y la tienen que conocer. Y esa táctica sirvió, mucha gente de la facu empezó a conocer el emprendimiento, me venían a alquilar, seguí comprando cámaras y equipos con el giro mismo del negocio y duplicamos o triplicamos esa táctica con todas las facultades. Y todas las facus tenían de cine o de audiovisual o comunicación un montón de stickers de Enchulame. Y en un momento se hablaba de eso, ¿no? El estudiante de cine sabía lo que era Enchulame, quizás nunca había ido, pero lo habían visto. Y bueno, era yo después de la oficina, quizás con Ari, mi amigo y empleado de la época, yendo a pegar con mochila llena de stickers y pegamento y folletear a full. Te agrego algo de una publicidad que me acordé que fue también medio furor entre los estudiantes de cine en ese momento, te hablo de 2019-20, que también se habló mucho de eso y sirvió para que crezca el laburo exponencialmente. Nosotros hicimos una campaña que se llamaba La Promo Rebanadora, donde vos como cliente traías un presupuesto que te mandaba la competencia y nosotros lo rebanábamos en dos y te restábamos un peso. Entonces, donde otro te cobraba 10.000 pesos un alquiler de un equipo, nosotros lo cobramos 4.999 y encima en esa época todavía seguíamos haciendo envíos a domicilio, cosa que nadie hizo y va a hacer porque logísticamente es muy complicado. Entonces, eso fue una cosa más entre los stickers, la pauta de las redes sociales y la promo rebanadora, que la gente estaba como... En esa época quizás no había tanta accesibilidad a los equipos como hay hoy, entonces era medio raro poder tener equipos tan baratos. Que era posible gracias a la nula estructura de costos que tenía la empresa en ese momento, ¿no? Hasta acá llegamos con esta primera parte de la historia de Enchulame la Cámara contada por Julián. No se muevan porque hay mucho más de este emprendimiento de alquiler de cámaras y equipos de filmación. Bienvenidos a este segundo bloque de Camino al Éxito. Vamos a seguir charlando con Julián para que nos cuente cómo planificó el crecimiento de Enchulame. Bueno, un poco el salto al crecimiento quizás fue la mudanza a Palermo, que fue la tercera mudanza que tuvimos, donde ya la empresa éramos 15 personas, empezó a escalar y nos empezamos a ordenar. Bueno, yo llego a Enchulame en el 2021, pasado el 2021, en agosto. Yo estaba trabajando en ese momento en otra casa de alquiler como esta. Como soy director de fotografía, iba a ver si me dedicaba más a lo artístico. Entonces vino Julián y me dijo, no, vos te tenés que venir a trabajar conmigo. Y entre otras dos posibilidades de trabajo de otras casas de alquiler, elegí la de Julián porque fue la que más me gustó la propuesta de crecer por el crecimiento que podía tener Enchulame. ¿Por qué crees que Julián vio en vos esa pieza fundamental que le estaba haciendo falta? Vino a buscar posicionar a Enchulame en otro mercado. Y como yo estaba más metido en ese mercado, vino a buscar eso, ¿no? Ese otro tipo de clientes más importantes. La incorporación de Cristian en el 2021 impulsó significativamente el crecimiento de Enchulame la Cámara. De esta manera, se expandió a nuevos mercados. ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo continúa esta historia? El tema fue que teníamos dos caminos. O tratábamos de crecer a este tipo de casas de alquiler de mediano nivel, donde nos íbamos a pelear por menor cantidad de trabajo del que tenemos nosotros con muchas otras empresas, porque hay muchas. O nos quedábamos acá, que no hay tanta competencia, lo conocemos bien el mercado, en el nicho en el que estamos,
que es más los estudiantes, los filmmakers, los instagramers, youtubers, pequeños realizadores independientes, pequeñas películas independientes y pequeñas productoras. A ver, yo al principio cuando me trajo hice todo un análisis con él del negocio. Y yo entre los dos vimos de que íbamos a probar en abrir una sucursal en Córdoba. Y la sucursal de Córdoba fue la que nos mostró de que nos convenía quedarnos en este nicho, no tratar de comprar equipos más costosos, porque también el crecimiento para arriba requiere de mucha inversión, por ahí en una sola cámara, en una sola luz, en una sola valija de lentes. Y nosotros vimos que si esa inversión la hacíamos en equipos más chicos, pero lo diversificábamos en todo el país, ganábamos mercado que otros no iban a ir a buscar. Y, en mi opinión, quizás rompiendo un esquema de cómo operan las empresas en este sector, ya que ninguna en Argentina o Latinoamérica, empresa de alquiler, abrió sucursales de operación propia o franquiciado, lo que sea. En general, una empresa de rental de equipo funciona con un punto de alquiler solo, donde en general está el dueño atrás del mostrador atendiéndote. Y nosotros en ese momento rompimos eso quizás pensando haber alcanzado un techo acá. Entonces dijimos, bueno, vamos a replicar este formato en otros lugares, y así fue como abrimos Córdoba y ahí comenzó la seguidilla de locales. La concepción de la empresa que tenemos para esta y para todas las que estamos generando a través de Enchulame, de otras empresas de alquiler de otros rubros, es que siempre nosotros vamos a buscar al cliente, y en general las casas de alquiler le vienen los clientes, porque conocen que se abrió una nueva casa de alquiler o por contactos, referido boca a boca, hace que todos lleguen. ¡Ahí está, es Mendoza! ¡Mendoza! Perfecto. Chicos, nos vamos a Mendoza. ¡Vamos! Muchas veces en las provincias no tienen equipamiento audiovisual para alquilar y comprarlos es costoso. Entonces vimos de que por ahí había un camino para ir a buscar y expandir. ¿Y crees que esto es una mecánica que podría seguir creciendo? ¿Podría haber Enchulame en otros puntos del país? Sí, de hecho nosotros abrimos Córdoba primero, después La Plata, después Mendoza. El año pasado, a fin de año, abrimos Chile, nos fuimos del país y abrimos Chile. Y ahora tenemos planteado abrir en Rosario, Paraguay. Digo, la idea es seguir expandiendo. Nosotros, si bien lo pensamos, no lo hicimos en formato franquicia, todo con empleados nuestros, sistemas nuestros, problemas nuestros, inventando de cero donde no existía, porque por ejemplo en gastronomía para franquiciar hay muchas consultoras, hay muchas guías, hay muchas maneras de hacer una franquicia, donde viene alguien y ya hay un manual preestablecido. No conocíamos, al menos yo en esa época, casas de alquileres que hayan franquiciado o abierto otras sucursales, entonces era todo por hacer y por inventar, y procesos volviendo al ejemplo mío de 2019, donde es vivir de rentas y parece tan sencillo, hay un montón de procesos en el medio que son invisibles para el cliente, desde controles de stock, controles de mercadería, compras, cómo hacer distribuciones de equipos entre tantos locales en simultáneo, que bueno, hubo que inventarlos y los seguimos inventando. De todas las provincias tenemos seguidores y que nos dicen cuándo van a ir para acá, cuándo van a poner una sucursal acá, acá no se olviden de nosotros, acá nosotros necesitamos alquilar equipos si no tenemos. Pero ya hay gente que los está esperando en diferentes puntos. Entonces... Acá en el país sí. Entonces cuando abrimos una sucursal, la llegada es mucho más fácil. Ahora que hicimos la prueba con Chile, nos está costando un poco más, pero era algo lógico, como cuando Julián arrancó con Enchulame acá. Hay que hacer todo ese primer proceso y por ahí, bueno, la ansiedad de tener la seguridad de que cada vez que abríamos una sucursal ya arrancábamos con alquileres, allá que no nos conocen, es un camino un poco más difícil, pero que lo estamos logrando también. Enchulame la Cámara cuenta con distintos puntos de alquiler dentro y fuera del país. Cristian nos comparte cómo es la expansión de estas sucursales y qué hace día a día para que esto se lleve a cabo. Bueno, en el tema sucursales, decido con Julián y Belén, decidimos cuál es la próxima sucursal que vamos a abrir. Empezamos con un proceso el armado de la sucursal, lleva un proceso de que Julián primero negocia el tema del alquiler, el lugar,
Después llego yo, armamos toda la estructura, la infraestructura del lugar de lo que necesitamos. Después viene Belén y arma la parte operativa de la llevada de equipos, del empleado y demás. ¿Cómo es un día de trabajo en Enchulame? Bueno, un día en Enchulame, en general, a esta altura, sí podría decir que ya tienen cierta rutina y parámetro establecido. Quizás hace 3 años, cada día era una historia distinta, un problema distinto, resolver situaciones que nunca nos habían pasado. Hoy, después de casi 80.000 alquileres que hicimos, más o menos hay un procedimiento para todas las cosas, hay unas preguntas frecuentes a las que acudimos cuando pasa algo donde los conflictos tienen una solución de manual en general. La empresa trabaja básicamente en un turno extendido, donde de 8 a 9 la gente devuelve los equipos y de 9 en adelante la gente retira. Entonces, un poco el horario clímax es más o menos a las 9, 10 de la mañana, donde todas las devoluciones que llegan, que a veces son bastantes, hay que coordinarlas con la salida. Y creo que un poco la magia del rental es hacer rendir la mayor cantidad de equipos posibles para la mayor cantidad de clientes posibles, ¿no? Como armar una grilla y una logística de equipos que funcionen. Bueno, el día mío fue cambiando con los años. Al principio era mucha reunión con clientes para traerlos, para ganar cuentas, para ganar producciones. Pero a medida que fue avanzando Enchulame, que fuimos creciendo, que crecimos para otros lados, para otras sucursales, me fue cambiando un poco el trabajo. Más mi día a día quizás es un poco más externo a la empresa. La empresa es manejada por 2 gerencias, las cuales no insumen mi tiempo operacional acá. No estoy metido en las operaciones de la empresa. Sí, más quizás en la expansión, un poco las finanzas con Cristian y los nuevos proyectos de la empresa. Por ahí ya no estoy tanto con los clientes, por eso estamos armando como un departamento comercial donde hay 2 asesores, 2 ejecutivos de cuenta y les voy derivando a ellos clientes que por ahí antes estaba más presente yo y me estoy dedicando con Belén, que es la otra cabeza, que es la gerente de operaciones y gerente general de todas las sucursales, a ver el día a día y al ver de lo que necesita cada sucursal y lo que necesitamos en cada proceso, en cada operación, para que todo funcione bien. Además de ser una empresa dedicada al alquiler de equipos audiovisuales, también explora otras áreas de alquiler. Enchulame está creciendo, podríamos decir que horizontalmente hoy, y empezando a abrir nuevas unidades de negocio, de alquiler, bajo la premisa de que todo es alquilable. Hoy en día está funcionando la unidad de negocios de alquiler de autos para choferes de aplicaciones de movilidad. Y con Enchulame Autos, bueno, el alquiler de autos para choferes de aplicación que trabajan con las aplicaciones y que no tienen un auto para trabajar, nosotros le alquilamos el auto. Que es una unidad que venimos planificando hace 3 años, es una idea que tenemos hace mucho y recién el año pasado la pudimos llevar a cabo. Pero bueno, es el trabajo codo a codo con Julián de ver qué necesitamos, necesitamos más autos, bueno, vamos a buscar los autos, conseguir la plata para invertir en los autos, porque nosotros, como dijo Julián, hacemos casi todo con inversión, con inversores que nos apoyan y nosotros después hacemos la devolución de esa deuda. ¿Cuál es la base con la que arrancaron Enchulame el auto y a dónde quieren llegar? Primero se fueron comprando los autos de a poco, pero ya en los primeros 2 o 3 meses creo que teníamos 4 o 5 autos. Ahora estamos en los 12 o 14 autos, más o menos. Y la proyección es que en poco tiempo llegar a los 30 autos y seguir así para adelante. Y que digamos, lo que generen los autos se reinvierta para poder agrandar la flota. Con el tiempo va creciendo y vamos optimizando procesos y de a poco también vamos agarrando cosas aprendidas en Enchulame la cámara para llevarlas a Enchulame Autos, entendiendo y con esta premisa de que estamos alquilando cosas. Cambian los clientes, cambian los modos, las tarifas, pero estamos alquilando bienes de uso, ¿no? ¿Cuál fue la recepción de la gente cuando armaron Enchulame el auto? La verdad que tuvo mejor respuesta, o sea, una respuesta muy rápida en los choferes de lo que esperábamos.
no teníamos auto y no paran de llegar los WhatsApp diciendo, bueno, quiero alquilarles un auto para empezar a trabajarlo, les dejo mis datos, les dejo cómo tengo que hacer y todo. Y tenemos WhatsApp, y lo que nos faltan son autos. Claro, Así se fue que, viralizando entre sí. ellos, o sea, se fueron Sí, pasando sí, el con dato. todo el tema de... Nosotros somos bastante fuertes en el tema publicitario, de las publicidades que hacemos y cómo nos movemos en los medios, pero ya ven los autos en la calle con los stickers, los choferes se pasan los contactos, o le dicen, acá podés alquilar el auto, te lo alquilan de esta manera, todo, y bueno, nos llegan todos los pedidos a nosotros, pero hoy nos encontramos que tenemos más choferes con posibilidad de que sean clientes nuestros que autos, digamos. Por eso estamos en proceso de crecimiento. Y el proyecto para el año que viene, que estamos cerrando con Cristian, es alquiler de herramientas para obra y construcción, que se llamaría Enchulame la Obra, con locales propios y un proyecto de expansión muy fuerte en Argentina. Que van a ser alquiler de herramientas para la construcción, pero también para el ciudadano que está en su casa y quiere cortar el pasto, quiere hacer un agujerito en la pared para poner un cuadrito y no tiene la agujereadora y no se la va a comprar porque no lo usa siempre. Bueno, para todo eso, digamos, desde las empresas constructoras, albañiles y digamos, y personas comunes de su casa. Hasta acá conocimos parte de la historia de Enchulame la Cámara, sus proyectos y sus futuras expansiones. Quédate con nosotros que hay mucho más por descubrir de este emprendimiento. Bienvenidos a este tercer y último bloque de Camino al Éxito, en el que Julián nos cuenta cómo empezó Enchulame el Auto. La historia nuestra es arrancar y hacer todo casi sin recursos y buscar la manera de financiarnos con la nada misma. Entonces tratamos de armar esquemas de compras en cuotas y conseguir inversores. Esa es un poco la parte que a mí más me toma el día a día. Venderles el proyecto, básicamente, para que inviertan y se copen y lo hagan crecer con nosotros. ¿Cómo fue la progresión de, bueno, a ver, voy necesitando esto, tengo que ir sumando este equipo? ¿Cómo te dabas cuenta vos de lo que hacía falta y cuándo era el momento para ir sumando eso que te faltaba? Nos dábamos cuenta de lo que hacía falta por escuchar mucho a los clientes, por ver las tendencias. En ese momento estábamos muy atentos al equipo nuevo que sale, a la cámara nueva que está de moda. Y más que nada era pedido de clientes. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? Despreocupate. Y se lo compraba el mismo día que lo necesitaba y ya salía en alquiler ese día. Hacíamos mucho eso. Y también a disponibilidad de caja. Después entendimos que si queríamos crecer a disponibilidad de caja, el crecimiento iba a ser mucho más lento de lo que fue. Entonces ahí empezamos a tomar deuda, vender el proyecto a inversores, involucrar gente y crecer a base de deuda, lo cual permitió una expansión un poco más rápida. ¿Y no tuviste miedo de equivocarte? No me atravesó algún miedo tan particular. Más que nada, situaciones... A ver, nosotros tenemos una industria dolarizada y compramos en dólares para vender en pesos. Entonces, sí, tomar deuda en dólares puede ser bastante riesgoso. Entonces hubo épocas en las que quizás tomé más riesgo de lo que tenía que haber tomado. No sé si un miedo, era como una necesidad de adrenalina que tengo y sé que voy a tener porque me atraviesa esa necesidad. Y ya no sé que no hay nada que hacer y me movía por eso. Me muevo por la adrenalina y la necesito tener, si no me parece aburrido todo. Enchulame la Cámara necesitaba nuevos desafíos y para esto viene Cristian con grandes clientes. Lo primero que hice, bueno, me ocupé de la parte comercial, que era lo que él quería, de traer otro tipo de clientes y fui a buscar a los clientes conocidos míos, amigos y clientes que digamos que me eran fieles y los empecé a traer para acá de a poco. Hemos hecho películas para clientes particulares, hemos hecho comerciales. Si bien no es el nicho al que más abarcamos, hemos tenido trabajo con gente, con empresas bastante importantes, lo cual nos generó a nosotros una especie de aval de que nuestro trabajo estaba bien hecho. Entonces fui trayendo productoras de publicidad que hacían juguetería, como Storyline. Después trajimos a Infobae, que le dábamos servicios de equipamiento de cámara. Infobae nos hizo una renta casi anualizada, te podría decir, de un paquete de equipos por bastante tiempo.
nosotros éramos proveedores fijos de ellos y bueno, la verdad fue emocionante y gratificante trabajar con una empresa así de importante, ¿no? Además de Infobae, ¿cuáles fueron esas otras fichas que hicieron que esto vaya tomando forma? Disney, Cosiu con la parte de moda, le hicimos varios desfiles, circuito cerrado de desfiles. La banda Airbag, la banda musical, digamos, el grupo de música, le hicimos varios shows. Banco Provincia es un cliente muy importante, donde tuvimos y tenemos todavía equipo mensualizado en el banco para toda la parte de publicidad y comunicación y además les hacemos los streaming del banco. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Cómo los agarra eso a ustedes? La pandemia, por suerte, te puedo decir hoy que nos agarró súper chiquitos, comenzando, éramos muy poca gente, éramos todos amigos en esa época trabajando casi, todos bancaron la situación. No fue tan larga para nosotros porque los clientes que teníamos ya tenían que empezar a grabar, entonces armamos un sistema de vuelta de envíos a domicilio a las casas, y iba yo con el auto, me subía y aparte con la necesidad total de salir y repartía equipos cuando ni siquiera hacía una cuenta para darme cuenta que me salía más cara la nafta, ¿no? La ventaja de nuestro rubro que rápidamente nosotros pudimos sacar un permiso y trabajar, porque los noticieros tenían que trabajar, los medios gráficos tenían que trabajar, había que informarle a la gente. ¿Y cuánto tardaron en recuperarse de alguna manera de esa situación? Y el 2020 se perdió porque si bien empezó la rotación de laburo, justo en Chulame se había mudado a la primera oficina grande, entonces eran un montón de gastos que pagar, con lo cual no dio ningún número. Tuve que negociar con todo el mundo, con empleados, con propietarios, con deudores de equipos, pero bueno, se pasó y obviamente nos hizo más fuerte y también aprender un poco a quizás tener un puchito guardado, ¿no? Después de la pandemia hubo un crecimiento muy grande en general de muchos rubros y en el nuestro hubo más trabajo y en el Chulame principalmente fue exponencial el crecimiento que hicimos. ¿Fue ese el momento más terrible a nivel funcionamiento o tuviste alguno peor donde dijiste, che, para esto es complicado, no sé si estoy para esto? No, para nada. Por suerte la pandemia nos agarró tan chiquititos, tan al comienzo, que no fue tan grave. Era más mi desesperación mental de quedarme quieto. Un momento sí muy grave que nos marcó bastante fue cuando, aproximadamente en 2021, por un descuido nuestro, 100%, nos robaron te diría aproximadamente 30% del capital que tenía la empresa en ese momento. Nos lo robaron por descuido nuestro a la hora de alquilar. Venían en una seguidilla que les habían robado 2 o 3 cámaras y bastante equipamiento y eso es como que ya arranqué en el momento difícil. Eso me agarró con una depresión a mí, me agarró con una pérdida de pelo importante y un ausentismo de la empresa por bastantes meses. Cambió un poco el esquema de funcionamiento de Enchulame, empezamos a organizarnos, empezaron a haber gerencias, puestos gerenciales, mandos medios en la empresa y cambió totalmente el sistema de seguridad y de chequeo. Hoy en día para alquilar hay que hacer un proceso de alta y de admisión que es bastante más complicado que antes, ¿no? Y hay mucha gente que la dejamos afuera y no le alquilamos directamente equipos. Así que hoy a la distancia, en ese momento sentía que se me había acabado el negocio y el circo que parecía tan floreciente se estaba cayendo a pedazos, porque fueron 3 robos uno atrás del otro, eso fue lo peor, no fue uno. Entonces te sentís insultado y que te ven la cara de estúpido, eso es lo que más te duele, más allá del capital. Pero hoy lo veo como un aprendizaje absoluto, un aprendizaje total y un cable a tierra también, ¿no? De que de repente todo lo que armás pende de un hilo. ¿Y cuál fue el mejor momento? Creo que lo mejor que le está pasando a Enchulame, o el mejor momento, es cuando se está empezando a organizar la empresa por dentro, cuando se armó un equipo gerencial muy sólido, cuando se han dividido las tareas y cuando la empresa se empezó a organizar. Subimos a encontrar las piezas que necesitábamos en cada lugar, abrimos varias sucursales, abrimos la primera sucursal fuera del país, abrimos otras empresas como Enchulame Autos y está funcionando bien, hay proyectos para adelante. Y creo que es un camino súper placentero de ver cómo se van armando las cosas y se va construyendo algo donde antes no había. Pero destaco más allá de la infraestructura, los equipos, los locales, creo que la gente es lo que queda al final de todo y estoy agradecido de la gente que está acompañando este camino conmigo. Y en el otro momento, que creo que también fue muy bueno, fue en el 2022, a toda esa salida de la pandemia,
Tuvimos meses con récord de alquileres, no sé, 1.500 alquileres por mes, 1.400 alquileres por mes, que para una casa de alquiler es un montón. ¿Cómo te imaginas Enchulame en 10 años? Y Enchulame en 10 años me la imagino como una empresa de alquiler multirrubro, hoy con las 3 verticales que mencionaba, que son alquiler de equipos para obra, alquiler de autos en sus distintas categorías y alquiler de equipos de filmación, fotografía, cine y hasta tecnología. Me la imagino como una empresa federal e internacional con sucursales en diversos países y con franquicias también. Si te tengo que decir un número concreto, me la imagino con aproximadamente 35 sucursales abiertas y funcionando de acá a 10 años. Julián es un emprendedor nato, con ganas de crear y de hacer crecer sus proyectos, pero también maneja otros emprendimientos completamente diferentes a los de alquiler de equipos audiovisuales. Bueno, de día voy a Enchulame y de noche voy a la parte gastronómica, que está compuesta por 3 negocios temáticos, que son Shops, Flins y El Destello. Son bares gastronómicos con una propuesta muy fuerte y orientado a lo temático, a los juegos. Shops, por ejemplo, tiene 2 sucursales, que una está más orientada a los juegos arcade y la otra al pool y a la arquería. El Destello es un bar con una temática más arcade y Flins también es un bar con una temática más arcade. Y son 3 negocios en los que estoy focalizado también en la expansión y están en pleno crecimiento. Hoy en día tenemos 3 locales funcionando y el proyecto es cerrar el año con 7 o 8. ¿Cómo es emprender en Argentina? Emprender en Argentina es hermoso. A mí me encanta emprender en Argentina. Es un país con un montón de oportunidades. Aunque todo el tiempo estemos que una crisis, que la otra crisis, emprender podés emprender igual. Lo que hay que hacer inteligente es dónde emprendés para que te vaya bien en ese momento de crisis. Pero el tema es cuando las decisiones son que las toma otro, que las toma el país y a vos te cambian las reglas del juego y te cambian el negocio y te lo hacen, te envían los cimbronazos. Tiene muchas facilidades, quizás al contrario de lo que se escucha, pero todo esto se armó en Argentina. O sea, esto es hecho acá. Creo que hay que tratar de entender un poco las fluctuaciones del mercado y estar preparado, cosa que en su momento no estábamos, como para la pandemia o esto que digo de tener el puchito. A medida que vos entiendas eso, cómo funciona, y seas inteligente para ver para dónde vas en ese momento, está buenísimo emprender acá porque es nuestro país, es el que conocemos y es donde más fácil y donde mejor nos va a ir siempre. Me parece que acá es un gran país para hacer negocios y es una tierra súper fértil. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Le diría que trate de generar serendipias en su vida. ¿Sabes lo que es una serendipia? Una serendipia es un hecho que te sale que no lo estabas buscando. Es como una casualidad en tu vida que encontraste yendo a buscar otra cosa y creo que emprender tiene que ver un montón con las serendipias y no es solo encontrarlas, sino agarrarlas y transformarlas, en este caso, en una idea de negocio. Un montón de los negocios bueno, este es el ejemplo exacto. En Chulame iba a ser una sala de ensayo y por una cámara que me empezó a alquilar un compañero, se generó esa serendipia y el negocio creció y se agrandó. Entonces, para que se generen estos hechos tan lindos, hay que estar moviéndose todo el tiempo y buscando y con los ojos muy abiertos, ¿no? En la calle se generan las oportunidades, hay que moverse, creo. Primero que vea en qué rubro se siente capacitado para emprender y una vez que tiene claro qué es lo que va a hacer, tener la inteligencia y la creatividad de decir, bueno, voy para acá, porque para acá va a funcionar, y no perder ese eje. O sea, el objetivo es ese, bueno, vamos para acá. ¿Qué es para vos el éxito? Yo creo que el éxito, en mi caso, no es una meta tan concreta como, por ejemplo, los 35 locales, porque una vez que llegás, van a ser 36 o 40. Sino creo que el éxito, bueno, al menos a mí lo que me pasa es que en ningún momento perdí las ganas de hacer cosas y esto que me pasa con el mundo del emprendimiento para mí es una absoluta pasión que no tiene nada que ver con el hacer dinero, no tiene nada que ver con generar riqueza, sino con crear cosas. El éxito para mí no tiene que ver ni con tener ni poderío, ni éxito económico, ni nada. El éxito es todos los días levantarme con ganas de arrancar y de salir y salir a trabajar, a pasar tiempo con mi familia, a ser feliz. Ese es. Para mí el éxito es si cada día me levanto y estoy contento y soy feliz,
ya está, soy exitoso. Creo que es muy importante en mi situación moverme y hacer cosas, y como contaba, tengo una necesidad grande de adrenalina, pero también tengo que aprender a quizás frenar la pelota y mirar un poco para atrás el camino hecho, para poder mirar mejor para adelante y para disfrutar de lo que uno hace. O eso es lo que escucho, que me dicen, pero también me doy cuenta que disfruto en la locura de hacer. Ser un hacedor a mí es lo que me atraviesa y me genera satisfacción absoluta. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de Enchulame la Cámara, contada por Julián Misraji y Cristian Santizo. Un emprendimiento que con mucho esfuerzo crece día a día. No se olviden de seguirnos en las redes @UnifeTVOficial y denle clic a la campanita en el canal de YouTube, así ven los videos cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.